Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy, evidentemente, debido a que el CIEP sacó esta semana los resultados de la encuesta sociopolítica que se hace constantemente en el CIEP, pues evidentemente tendríamos que hacer un programa sobre la mesa que le pusimos como nombre Conservadurismo a la cabeza. Todos los datos que vamos a analizar hoy nos dan cuenta de efectivamente la sociedad tan conservadora que somos y los resultados, ¿verdad?, que se están presentando en este momento, bueno, en el momento que se hizo la encuesta. Cabe señalar que efectivamente vamos a analizar la encuesta que se hizo, los resultados que se hicieron, que son una fotografía de ese momento, porque las encuestas no son futurología y en ningún momento queremos que quede, ¿verdad?, como la idea de que estos son, digamos, resultados finales. Las encuestas son, insisto, una fotografía de ese momento. Para eso, entonces, hoy contamos con dos analistas. Primero con don Álvaro Murillo, periodista del Semanario Universidad de esta casa de estudios. Muchas gracias por la invitación, Marcela, y un saludo a todas las personas que nos siguen acá en el Canal 15. Bueno, y también con Jesús Guzmán Castillo, que es investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR. Muchas gracias por la invitación, Marcela, y ojalá podamos debatir bastante bien sobre los datos. Sí, claro, poder entrarle con profundidad a los datos. Bueno, para empezar, vamos a ver una cápsula que nos tienen preparado para el programa de hoy. Bueno, históricamente la Universidad de Costa Rica ha realizado estudios de opinión para medir cómo se está comportando la opinión pública y la cultura política de las y los costarricenses. En este caso el CIEP desde el 2012 ha venido midiendo esas percepciones y algunos temas específicos. De cara a las elecciones de este año, del 2018, pues nos dimos a la tarea de realizar un estudio mensual. En este caso, en enero publicamos dos estudios, uno el miércoles 24 de enero y el próximo 31 de enero, miércoles también. Estos estudios nos permiten ver cómo se está comportando el electorado, cuáles son los temas más importantes, cuáles son los temas que preocupan y por supuesto también contribuyen a conocer un poco mejor el clima electoral, incluido la preferencia de voto de los costarricenses. Para nosotros tiene una función académica, tal vez la principal fortaleza nuestra es que se trata precisamente de un proyecto no lucrativo, no partidario, sino totalmente académico, de manera que por encontrarnos en la Universidad de Costa Rica también contamos con una credibilidad bastante fuerte. Además, las personas han ido confiando cada vez más en el trabajo que realiza el CIEP. Toda la parte metodológica es muy sólida, es construida de manera colectiva. Estamos trabajando con muestras totalmente al azar, a telefonía fija, con una penetración del 97% de la población, de manera que los resultados son extrapolables a prácticamente todo el país, con muestras nacionales lo suficientemente grandes para que efectivamente, como le digo, esos resultados sean confiables. Y también el cuestionario se hace de una manera colectiva a partir de las investigaciones y las experiencias de las personas que han trabajado en este tema en los últimos 20 o 30 años, de manera que nosotros estamos pues haciendo nuestro trabajo de la manera más seria, más académicamente posible, y también destacar que esto trasciende la elección del 4 de febrero y que de alguna manera el proyecto académico va más allá. Estaremos el resto de este año y probablemente el próximo continuando en este estudio de cómo se comporta la ciudadanía en los temas centrales de la opinión pública. Bueno, continuamos acá en Sobre la Mesa. Para empezar este análisis, tal vez podríamos colocar el gráfico número 1 sobre la metodología, para que Jesús nos explique cuándo se realizó el trabajo de campo y la metodología que se utilizó, porque esto tiene un impacto sobre los resultados, evidentemente. Así es, Marcela. El trabajo de campo se realizó durante 2 días, específicamente 3 días, perdón, del 15 al 17 del presente mes de enero, en donde se preguntó a 1.013 personas. Muchas personas dicen que esta cantidad de personas no es representativa, etcétera, pero si lo que garantiza la representatividad de una muestra, en este caso estadística, es el método de selección de las personas, no necesariamente la cantidad. Si uno utiliza un método aleatorio, como el que en este caso utiliza el CIEP, que no aleatorizamos personas como tal, sino que lo que se hace es un método aleatorio para la selección de teléfonos celulares. Con los teléfonos celulares podemos llamar a las personas.
garantizamos que nuestra muestra sea representativa. Por poner un ejemplo, el caso de China, que es el país más poblado del mundo, que es sobrepoblado, las muestras de encuestas, no necesariamente políticas, porque en China como tal no existen encuestas políticas, Sí, pero claro. otro tipo de encuestas, como encuestas de hogares, etcétera, la muestra no es mucho más grande que la que se hace aquí en Costa Rica. Por el tipo de muestra, la nacional de hogares, etcétera, se tiene que usar una muestra mucho más grande, son aproximadamente 10,000, pero es porque se tiene que segmentar, etcétera. Pero las muestras, tanto en China como en Costa Rica, son del mismo tamaño. Si se quisiera tener en Estados Unidos, por ejemplo, que ya es una realidad más cercana, que es una población igual, mucho más grande que la nuestra, las muestras no sobrepasan las 2,000 personas Sí. para hacer un muestreo a nivel nacional. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el tamaño muestra no es lo que importa, sino lo que importa realmente es la forma en que seleccionamos a las personas. Si hay azar, si lo hacemos completamente al azar, que es por suerte, que si muchas personas dicen, a mí no me han llamado nunca, ¿por qué pasa esto? Es suerte. Uno puede jugar toda la vida a lotería y nunca pegarla, es Bueno, parecido. casi nunca la pega, pero está bien. Sí, exacto. Entonces, ese tipo de cosas afectan, ¿verdad? Los horarios en que nosotros llamamos, que también es algo importante, nosotros llamamos desde 9 de la mañana hasta aproximadamente 8 de la noche. Ahí nos garantizamos de que estamos en toda la franja horaria, personas que trabajan en la tarde, en el día, etcétera. Con teléfonos celulares esto nos garantiza que podemos llegar a todas las personas, o sea, no solo las que están en la casa. Cuando uno llama a la vivienda, está el problema de que las personas están trabajando, no pueden contestar, están ocupadas, etcétera. Con el teléfono celular tenemos la gran ventaja de que la persona siempre tiene el teléfono celular consigo, y aparte que el Claro. teléfono celular llega al 97.5%, o sea, al 98% de las personas en este país, en todo el país. Entonces, la cobertura del teléfono celular es bastante grande para poder hacer el Jesús, dato. vieras que la otra vez yo tuve una discusión por redes sociales con una persona que decía que era una barbaridad que pudieran tener acceso a los celulares. ¿Cómo se logra acceder a los celulares? Porque lo que planteaba esta persona era como que alguien que tuviera dinero compraba las bases de datos, y yo le explicaba que no, pero tal vez usted le podría explicar de mejor manera. Ok, sí, una base de datos en este país de teléfonos celulares como tal no existe. ¿Por qué? Es muy fácil en este país acceder a un número de teléfono. Usted va por la calle y le venden un chip de prepago, etcétera, o acceder a un plan postpago es relativamente fácil en este país. Entonces, eso no existe, o sea, en este país no existe. ¿Qué es lo que sí existe? El Plan Nacional de Numeración de la SUTEL. ¿Qué es eso? El Plan Nacional de Numeración, lo que dice la SUTEL es, le da permiso al ICE, por ejemplo, a Colby, a Movistar y a Claro, de que tengan de que pueden asignar números de un rango a otro. Entonces, en el caso del ICE le dice, usted puede asignar números del 83000000 hasta el 89999999. Tenemos ese gran bloque de números. Pasa lo mismo con Movistar, pasa lo mismo con Claro, y en total lo que tenemos son unos 14 millones de números de teléfono en este país. Activos como tal son 7,000. Entonces ya sabemos que ahí, lo primero, ya sabemos que nuestro marco muestral, que son esos números de teléfono, hay una gran parte que está en inactivos. Entonces, ¿qué se hace? Si uno necesita una muestra de aproximadamente 1,000 personas, calculamos el doble, porque ya sabemos que por azar, unos van a salir mal, inactivos, otros van a salir activos, nos van a contestar, etcétera. Así es como se hace esto. Y se le pide a la SUTEL. La SUTEL, eso está en línea, es información pública. Entonces, por ahí es donde uno entra. O sea, la muestra es completamente aleatoria, no existe. O sea, nosotros es mentira que el ICE o que Movistar o que Claro nos dan sus bases de datos de que nos dicen, ok, el número de Marcela es tal, el número de Álvaro es tal. No, eso no existe. Tal vez vamos a poner el gráfico sobre la muestra, el gráfico 2, para que puedas terminar, digamos, de explicar ese tema, aunque ya avanzaste un poco, de cómo se genera la muestra, ¿verdad? Entonces, sí, como les comentaba, entonces, esa aleatoriedad a los teléfonos celulares nos permite llegar a todas las personas. Y un caso que nos explica la estadística es que la aleatoriedad nos permite representar a la muestra, representar a la población, perdón. Y vemos que con los datos que nos dan, nosotros lo hacemos completamente aleatoria. Muchas personas dicen, hay que hacerlo estratificado, que es otra forma de muestreo, que simplemente separa a la población en grupos y dentro de ese grupo selecciona a personas dentro de cada grupo. ¿Por qué no lo hacemos así? Porque nosotros, al hacerlo completamente aleatorio, representamos bien a todos los grupos. Si vemos el gráfico que tenemos, en lo que es género de las personas, representamos muy bien. Siempre hay unos errores o unas diferencias porcentuales mínimas que son parte de los márgenes de errores. Una diferencia de un 2% entre hombres Exacto, y mujeres. en el caso de género es una diferencia del 2%, en el caso de grupos de edad se sobrerepresenta un poco los jóvenes y las personas mayores de 55 años salen un poco subrepresentadas, pero no es significativamente
estadísticamente significativo esa diferencia. Igual pasa con las provincias, que en las provincias yo creo que es donde nosotros resultamos más gratamente sorprendidos. ¿Por qué? Uno tendería a pensar que es en el gran área metropolitano, en el Valle Central, donde se centra la mayor cantidad de líneas celulares, y no así en las provincias costeras. Nos damos cuenta que no es así, que en todo el país hay penetración celular y que la representación en la muestra es proporcionalmente igual a la representación nacional en la población. Jesús, yo para la publicación en el Semanario de Universidad me atreví a hacer unos comparativos con el padrón por provincia y encontré justamente que las diferencias son de 4 puntos, para arriba o para abajo, digamos, que representan de alguna manera, y esto es importante, por supuesto, no solo para los partidos, para la elección presidencial, sino también para la elección legislativa, aunque es claro que el centro de esta encuesta es la intención de voto para presidencia, pero digamos, reconfortante ver que la representación por provincia es alta en comparación con el padrón. Claro, y esto es muy importante, por eso siempre que analizamos la encuesta insistimos en explicar el tema de la muestra y cómo se hace esto, porque bueno, es como la gran crítica a todas las encuestas, ¿verdad? Que si la muestra no es representativa, que si efectivamente da cuenta de si es una fotografía de ese momento de la realidad, y bueno, y por eso es como tan importante tenerlo claro, ¿verdad? Y también lo que planteaba Álvaro, que hay diferencias, pero las diferencias en realidad son mínimas. Y en esa, ya digamos, desde una lógica más amplia, pasando un poco más al análisis propiamente, tal vez Álvaro, ¿cuál es como su opinión como periodista del semanario cubriendo, ¿verdad?, procesos electorales sobre este proceso electoral? ¿Qué podemos decir? Porque es bastante variopinto, por no decir otra cosa. A ver, yo empiezo diciendo que para nosotros en el semanario es muy... bueno, nos enorgullece saber que estamos trabajando con una encuesta, pues no con una encuesta, sino con una institución como el CIEP, que primero produce más que una encuesta, es un estudio de opinión, ¿verdad? No es solo la pregunta de quién va a ganar o quién va atrás o quién sube o quién baja, sino que nos permite analizar y comprender mucho más, o por lo menos intentar comprender una campaña que a veces parece incomprensible. Claro. Entonces, la cantidad de material que obtenemos de estudios de opinión del CIEP es riquísima, es riquísima. Ahora, sabemos que cuando se publica una encuesta que tiene una alta legitimidad, hay un efecto. A ver, el solo hecho de publicar una encuesta, yo digo un efecto, muchos efectos. ¿Cuáles Claro. pueden ser? Que algunas personas vean que el que subió ya es una opción válida, pues ahora sí puede ganar, ahora sí lo apoyo. O mire, este subió mucho, hay que movernos para combatir este candidato que subió demasiado. O en la encuesta salimos mi candidato sale muy abajo, la verdad es que ya no tiene sentido seguirlo apoyando. O más bien, hay que trabajar más para ver si levanta de acá a la elección. Esta encuesta se terminó de medir faltando 20 días, más o menos, ¿verdad? 20 días para la elección. Estamos seguros que al momento aquí en que estamos hablando en este programa ya han cambiado cosas. Ya han cambiado. ¿Cómo saberlas? Bueno, la próxima encuesta nos contará cómo pudieron haber cambiado algunas de esas cosas y entonces, pues, es muy interesante. O sea, es una herramienta muy buena, más que, insisto, y ahí comparto completamente lo que han advertido todos ustedes en el CIEP y en la Escuela de Ciencias Políticas, de que las encuestas no predicen, Claro. pero sí ayudan a entender qué está pasando. Sí, bueno, tal vez vamos a quedar entonces con esa idea. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos acá Sobre la Mesa, conservadurismo a la cabeza. La encuesta sociopolítica del CIEP. Como ha pasado en las encuestas desde que, bueno, los estudios de opinión desde que inició este proceso electoral, los indecisos son los que ganarían hoy la elección, si fuera, digamos, esa la opción. Tal vez podríamos ver en este momento el gráfico sobre indecisos para que Jesús nos explique cuál es ese perfil de las personas que todavía hoy están indecisas a votar. Sí, si uno ve los indecisos,
y las indecisas y los indecisos son personas, bueno, primero es un grupo importante que es el mayoritario de las personas que están completamente decididas a ir a votar. Eso es algo importante, o sea, hay un grupo de personas que dice que sí va a ir a votar y que aparte está completamente decidida que va a votar. Este grupo de personas, dentro de este grupo de personas que tiene esta fuerte decisión de ir a votar, hay un 27 que no sabe por quién. Es decir, siguen siendo mayoría, si bien es cierto, y que es algo que es esperable y que es lógico, conforme vaya acercándose el día de la elección, este número se va reduciendo. Lo que sí no es típico en esta elección es que ese número se ha ido reduciendo muy poco y muy lento. O sea, yo no esperaba que, como mencionaba Álvaro, a 20 días de la elección, ya estaría más, ya el panorama estuviera un poco más claro. Y con esto, yo creo que también es algo importante decirlo, este es el dato importante en las encuestas, que la gran cantidad de indecisos que hay, que son personas que pueden voltear la elección hacia cualquier lado. ¿Por qué? No es cierto que los indecisos se distribuyen, como dice uno, uniformemente entre todas las opciones, o sea, que se va el mismo porcentaje a uno, a otro, que se va proporcionalmente a cómo está, no. Los indecisos tienen un perfil muy claro de población. Son principalmente jóvenes, menores de 35 años, son personas con diferente escolaridad, son personas principalmente mujeres proporcionalmente, o sea, en el grupo de las mujeres hay un poco más de indecisos que en los hombres. Entonces, viendo este panorama, uno no piensa o no podría asegurar que se van a distribuir completamente igual a como está la encuesta hoy en día. Entonces, sí es el caso que los indecisos es el dato más importante. Y este dato de los indecisos lo que nos dice es lo volátil que va a ser esta elección. O sea, que eso que mencionamos, que yo creo que es una frase que yo creo que muchos nos han escuchado decirla mucho, de que es una fotografía, que no es un resultado final, es que así es como hay que entender la encuesta. Estamos en un momento donde hay alta volatilidad, donde hay muchos indecisos e indecisas, que esos son los que pueden voltear la elección hacia un lado. Eso llama la atención que para este momento de hace 4 años la indecisión era menos, ¿verdad? Si ya hablábamos de que fue una elección, la del 2014, con una alta volatilidad y que también tenía algunas particularidades semejantes a esta, la indecisión esta vez es aún mayor, 24.5% me parece estaba indeciso para el momento en que en esta campaña ya era el 27% de indecisos. Yo quería también comentar que en otros perfiles de indecisos se veía que eran más jóvenes, en perfiles de estudios del CIEP anteriores. En este me llamó la atención que la indecisión como que ya empieza a envejecer un poquito, y entonces antes era de 18 a 35 muy claramente, y esta vez aparece casi con el mismo nivel de indecisión la población que tiene entre 35 y 54 años, ¿verdad? Y mujeres que además, yo estando en un partido político estaría atrás porque en realidad las mujeres votan más que los hombres. O sea, cuando uno analiza abstencionismo, aunque estén indecisas, normalmente sí van más a votar. Entonces ahí, ¿verdad? Es como un elemento importante que como que ha disminuido la edad, ¿verdad? Más bien ha aumentado la edad y en un grupo poblacional que sí va a votar. Exacto, sí. Si uno ve estudios previos y el comportamiento del padrón electoral o los votantes y las votantes en años anteriores, lo que dice Marcela es relevante, es súper importante. Las mujeres son las que se abstienen menos. También las personas mayores, Sí. a más juventud, más abstencionismo. Y otro dato importante, que las personas con más escolaridad tienden a votar más. Ahí están los 3 grupos de votantes de menores abstencionistas, de personas que participan más. Y es realmente importante ver eso porque ahí es donde hay que ir a pescar votos. ¿Y cómo es que se le está dando seguimiento a esos indecisos? Porque bueno, más allá del tema de quién va a ganar o quién no va a ganar, desde el punto de vista académico, eso es muy rico para hacer análisis posterior. Sí, claro. El asunto con los indecisos o las personas indecisas es realmente importante precisamente por eso, porque eso nos da elementos de análisis para las personas que estudiamos la opinión pública y el comportamiento electoral bastante importantes. ¿Por qué? Porque nos dice, primero nos da indicios importantes de algo que ya venimos hablando desde hace mucho, pero que yo creo que hasta ahorita ya se está metiendo a estudiar muy de fondo, que es precisamente esa desafección partidaria de las personas, claro, que ya no votamos por un partido político, pero que inclusive ya se empieza a notar que hay
que las identidades, más allá de partidarias, sino también políticas, ya se empiezan a diluir un poco. Ya no hablamos de que hay tanto compromiso o asociación de una persona con ciertas identidades, sino que ya se empiezan a diluir entre muchas identidades o muchas temáticas, que eso es algo muy importante a la hora de pensar en una campaña política y en una parte electoral, ¿verdad? Aquí es cuando entra muy importante en esta campaña el tema de si apoya o no el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre matrimonio igualitario, que Sí. también es una inquietud que hay de las personas que dicen, bueno, dentro de ese laguna de indecisos, ¿qué posibilidad tiene un partido aparentemente progresista o aparentemente conservador de lograr atraer alguna de esas Claro, porque pareciera población? que los partidos políticos, los que habían estado a la cabeza, que ahora vamos a ver esto, están detrás del voto precisamente más conservador, pero vemos que en realidad en el perfil de indecisos el porcentaje, digamos, más alto es el que avala la decisión de la Corte. Entonces uno diría, ¿por qué están planteando, digamos, una posición tan conservadora en este tema si la gente que se está por decidir más bien piensa lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, ahora vamos a entrar a este tipo de preguntas en el bloque que sigue. Quizás podríamos analizar cuál es la intención de voto. Podrían poner ese gráfico, que es como el gráfico, tal vez Bomba. Álvaro, exacto, Álvaro nos puede hacer, fue como que hizo shock en todo lado y somos noticia hasta mundial. Es la noticia, claramente. Bueno, y en esta cosa que es esperable en una encuesta a pocos días de la elección. Bueno, ¿quién va ganando? ¿Quién va a ganar? En este caso, ¿quiénes van a pasar a una segunda ronda? Casi, bueno, altamente probable. Y obviamente en esta elección la noticia fue el ascenso meteórico del candidato del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, que en solo un mes, yo diría que casi que en solo 15 días, pasó de 3 puntos, de 3% de intención de voto a 17, una subida de 14 puntos, lo que lo coloca, como decíamos, en zona de acceso a la segunda ronda, ahí estadísticamente empatado con Juan Diego Castro, que ha venido subiendo, pero en esta ocasión frenó ese ascenso progresivo que ha tenido y más bien redujo 2 puntos y por eso lo vemos ahí con 16. Y se ve todavía un paso más hacia abajo de Antonio Álvarez de Santi, que queda con un 11%. Luego quedan Rodolfo Pisa, de Unidad Social Cristiana, y Carlos Alvarado y Rodolfo Hernández, con 6% cada uno de intención de voto, y luego queda la segunda mitad de los 13 candidatos presidenciales, por ahí bastante abajo. Obviamente la noticia es siempre, bueno, quién sube y quién baja. Yo creo que aquí hay dos noticias, evidentemente es el ascenso de Fabricio Alvarado y, bueno, y este paso, un pasito más hacia abajo que da Antonio Álvarez de Santi, en este estudio de opinión por lo menos. Claro, y a mí siempre me ha llamado la atención el hecho de que si viéramos el porcentaje de Rodolfo Pisa con el porcentaje del doctor Hernández, ¿verdad?, que es la separación del PUSC, en realidad estaría en segundo lugar prácticamente. O sea, Pisa estaría, ¿verdad?, mucho más cercano de lo que está hoy a acceder a esa segunda ronda, ¿verdad?, que es algo que ahí tal vez no se midió. Bueno, probablemente el PUSC sí, pero no lo midió tanto el doctor Rodolfo Hernández en ese sentido. Hay una pregunta, Álvaro, ya que usted está acá desde, ¿verdad?, trabajando desde el semanario, y es que la forma en que se han presentado los datos, hasta la misma forma en el cual se ha hecho el análisis, ha dado pie para que hayan algunas críticas con respecto a que el semanario Universidad está parcial, ¿verdad?, que tiene, digamos, una parcialidad política, ¿verdad?, y que la forma en que se presentan también los datos busca, digamos, beneficiar al ala más progresista de este país. ¿Qué podemos responder a eso, verdad? ¿Cómo es que se presentan? ¿Cuál es el proceso, digamos, de decisión para hacer, digamos, la presentación, valga la redundancia, de los datos? Yo creo que en general en todos los medios hay una diversidad entre las personas que trabajan ahí. Aquí en el semanario Universidad no es la excepción. Además de que el semanario obviamente es parte de la Universidad de Costa Rica y como tal somos una entidad pública, Claro. No vamos a tomar una bandera. Ahora, vamos a decir que tenemos la objetividad y la verdad absoluta. No, pues tenemos nuestras subjetividades y nuestros sesgos. A veces se nota más, a veces se nota menos. En este estudio de la encuesta, la noticia que estamos dando es el ascenso meteórico de un diputado evangélico.
Y yo creo que cualquier persona podrá saber que nos pueden poner muchos acentos ideológicos al semanario Universidad, pero uno de ellos no será el de la causa evangélica en la política. Y la noticia, pues la noticia yo creo que aquí era indudable, por donde se viera, era esa. Y usamos por eso la expresión, además, que la robamos prácticamente directamente del informe del CIEP, que es shock religioso. Es una noticia que yo puedo estar en favor o en contra. En mi caso, pues yo tengo una posición también, pero lo que contamos, de acuerdo a la encuesta, es lo que deparó este estudio. Y yo creo que, bueno, la noticia le ha dado la vuelta, le puso tenso a algunos grupos en Costa Rica, ha salido del país, porque no es usual, ¿verdad, Jesús? No es usual que hablemos de Costa Rica con estas características de la campaña. Desde fuera, como que hay una idea de que Costa Rica todo ocurre de una manera mucho más tranquila. Acá en el análisis que estamos haciendo de la reciente encuesta sociopolítica del CIEP. Hace un momento, de hecho, en un bloque, Álvaro nos adelantaba un poco, ¿verdad?, de los elementos que precisamente nos encontramos. Se pregunta sobre aborto, sobre matrimonio igualitario, la consulta a la CIT, Estado confesional. Y los datos son bastante, digamos, conservadores, como le pusimos al programa. En el tema, bueno, podríamos ver de una vez el gráfico sobre conservadurismo para ir viendo punto por punto. Podríamos empezar tal vez con el tema del aborto. Sí, así es. Desde el noviembre de 2016, que hicimos un estudio de opinión pública exactamente sobre el tema de conservadurismo, de cómo se está comportando el conservadurismo en el país, nos dimos cuenta que Costa Rica es una sociedad profundamente conservadora. ¿En qué sentido? Cuando uno habla de conservadurismo, por menos en términos sociales, estamos hablando de una protección o un apego al status quo establecido. En el caso de Costa Rica, el status quo, por lo menos social, está muy ligado a los valores de la Iglesia Católica, hablemoslo así, al ser la iglesia oficial del Estado, o sea, ser uno de los pocos estados confesionales o democracias consolidadas que tiene una confesionalidad como tal escrita en su constitución. Entonces, es uno de los aspectos a rescatar. Y cuando vemos que es un país conservador, eso tiene impacto directo en la política pública y en las decisiones públicas que deberían estar completamente alejadas de la parte valorativa de las personas. Si vemos el caso del aborto, y no preguntamos aborto en general, ¿verdad? Se pregunta aborto en casos de violencia sexual. Sí, claro. Entonces, y en este caso tenemos que hay un 64% de las personas entrevistadas que lo desaprueba completamente, contra un 30% que sí lo aprueba. O sea, quiere decir que hay un 60% de 64% de la población que dice que jamás puede permitirse el aborto en casos de violencia sexual. Hay otro dato que también es interesante y es precisamente lo que es el reconocimiento a las uniones de personas del mismo sexo, o sea, el reconocimiento civil de las uniones de personas del mismo sexo, de parejas de personas del mismo sexo. Ni siquiera estamos consultando matrimonio igualitario. O sea, sí, ni se llegó a eso. Es un paso previo a eso. Igual las personas mantienen una postura muy conservadora a eso. Hay algo que resulta importante y es que por lo menos lo que es uniones, reconocimiento de uniones civiles, más atrás, eso sí es una pregunta que traemos una línea de tiempo interesante. En un estudio, en un mes específico estuvo muy cerca el apoyo y que se aprobaba. Si mal no recuerdo, agosto o abril del 2016, pero luego otra vez creció esa brecha. O sea, estuvimos en un momento de que estuvo cerca y ya luego creció la brecha y ahora esa brecha es más grande que nunca. Tuvo una reacción importante la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre esa posición. Tanto así que son más las personas que están contra el reconocimiento de uniones o de derechos civiles a parejas del mismo sexo que el aborto. O sea, presenta más rechazo un tema que el otro.
Sí, un 66 contra un 64. Correcto, sí. Entonces es algo que es estadísticamente muy bajo, pero es igual un dato interesante, que uno tiene más apoyo o menos desaprobación que otro. ¿Y en también, la consulta? El de la consulta es también importante. ¿Por qué? Porque un 75% de los costarricenses sabe o ha escuchado sobre la opinión consultiva de la Corte. Y el rechazo también es muy grande, o sea, más de un 50%, un 58% está completamente en contra de esa resolución y un 30 y tanto por ciento está a favor de eso. O sea, eso quiere decir que sí hay un rechazo muy grande hacia esas posturas, que eso fue precisamente lo que nosotros llamamos shock religioso. Es algo que un shock en la teoría electoral, de comportamiento electoral o de opinión pública nos dice que es una irrupción de algo externo a un proceso normal político que viene y genera un cambio importante en las posiciones y opiniones de las personas. En este caso es un shock religioso porque algo que viene de afuera genera una reacción en grupos religiosos muy importante y tenemos el resultado, o dan como resultado lo que hemos visto sobre el ascenso meteórico de Fabricio Alvarado. Claro, y el uso del tema de la religión para la decisión política. Y tal vez en ese sentido Álvaro se podría referir al tema, porque a mí me llama la atención el hecho de que, bueno, pusieron no sé cuántos recursos electorales ante el Tribunal Supremo de Elecciones por el uso de elementos, digamos, religiosos para llamar al voto, cosa que está prohibida constitucionalmente, ¿verdad? Y hoy, de hecho, las noticias es que este grupo evangélico está diciendo que eso va en contra de la libertad de expresión de ellos como evangélicos. Entonces ahí es donde, por eso le pregunto a Álvaro, porque a veces uno dice, no, perdón, ¿eso es libertad de expresión o es manipulación religiosa para ejercer el voto, que además está prohibido constitucionalmente? No es lo mismo que yo desde el púlpito, bueno, yo no, evidentemente, porque aquí no se puede ninguna mujer, pero que un sacerdote desde el púlpito o un pastor desde el púlpito llame al voto, ¿verdad? Eso es, por supuesto, que ahí hay una carga simbólica y no tan simbólica muy fuerte. Entonces, ¿eso que tiene que ver con libertad de expresión? Bueno, yo creo que la regla en la Constitución está clara. Dice, no se pueden usar motivos religiosos para llamar a votar en una u otra dirección. Ciertamente, el llamado de atención que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones este miércoles no fue bien recibido por la Alianza Evangélica. Hay que recordar que el llamado de atención lo hace el Tribunal Supremo de Elecciones a la Alianza Evangélica y a la Conferencia Episcopal, al grupo de obispos, que es la autoridad de la Iglesia Católica en Costa Rica, que ambos órganos han trabajado juntos en los últimos tiempos en defensa del concepto de familia tradicional o de vida que ellos tienen en su agenda. Y en contra de la ideología de género que no existe, perdón, tengo que decirlo. Claro, y en contra de la ideología de género que para ellos se entiende como el abordaje de la sexualidad desde motivos no naturales, digamos, obviamente la naturaleza entendida desde su propia visión. Bueno, es cierto que, como decía Jesús, ya había un terreno apto para esto. Y la Corte Interamericana emitió un fallo que no tiene nada que ver con la campaña electoral, pero que impactó definitivamente. Por eso la palabra que usan ustedes los politólogos es shock y funciona así, porque ya había un terreno. Los partidos confesionales han venido tomando fuerza. Se ha hablado en todo este cuatrienio de un bloque evangélico. Han sido muy eficientes colocando su agenda en la Asamblea Legislativa, porque la han colocado. Yo creo que hay que reconocer que son grupos muy organizados, no tienen ninguna pereza de trabajar, son muy trabajadores en su foco y de lograr unir fuerzas entre ellos, incluso fuera de ellos, porque el bloque evangélico en realidad se ha logrado fortalecer con el apoyo de algunos diputados que no son evangélicos, pero que son católicos y comulgan, valga el verbo, en esta agenda. Entonces han logrado crecer y bueno, habrá que ver en la elección legislativa, como mínimo, se notará este crecimiento, ¿verdad? En esa misma línea más de cómo logran colocarse en la agenda, a veces a mí me da la impresión, ¿verdad? Y diferentes analistas también lo vemos, el hecho de que evidentemente
es como un tema sexy para la prensa colocar en contra del aborto, ¿verdad? En cualquier tema, el tema, digamos, de la consulta, el tema, bueno, todos estos que hemos estado hablando que son, digamos, temas en los cuales más bien hemos avanzado en generar, digamos, opiniones más conservadoras, ¿verdad? ¿Será que el tratamiento, digamos, amarillista que le dan algunos medios está más bien desinformando más que informando a la población? ¿O es que hay tanta noticia falsa que no está, digamos, colaborando en esto? Bueno, yo creo que habrá que estudiarlo porque seguro que hay abordajes inadecuados, pero yo creo que aún un abordaje adecuado genera reacción. O sea, esto de que ante un paso en una dirección, el movimiento contrario da dos. Y yo creo que en este tema, el mejor ejemplo es del fallo de la Corte Interamericana. Me parece que en general los medios recogieron la noticia tal cual en el contexto nuestro en Costa Rica y la reacción es el endurecimiento del conservadurismo y por tanto el fortalecimiento de las opciones conservadoras planteadas en esta campaña electoral. Bueno, seguro que el abordaje de los medios, y no solo en este tema, en el tema de la política penitenciaria, sí, claro, en el tema de migrantes, en el tema de seguridad, en muchos temas, por supuesto que dificulta muchas veces los abordajes. Lo que pasa es que habría que, a ver, yo soy muy quitado a generalizar. Claro. Y hay medios que lo hacen muy bien, otros muy mal, y hay medios que un día lo hacen muy bien y el día siguiente muy mal y el día siguiente muy bien. Entonces, cuesta mucho, digamos, como verlo así de una manera más Claro, es sencilla. un tema que habría que darle como también seguimiento, ¿verdad? Y que por eso es que yo creo que algunas instancias, como el Estado de la Nación, creo que es que le está dando seguimiento a las noticias falsas. Pero en ese sentido, en un minuto, Jesús, el tratamiento, digamos, que se le dio a los resultados de la consulta, ¿impactaron en el hecho de que Fabricio haya crecido tanto en esta encuesta que se hizo más o menos en ese momento? Sí, claro. El momento de la encuesta fue un mes, una semana o menos de una semana después de el inicio de la opinión, de que se diera a conocer la opinión consultiva. Esta opinión consultiva la hace el gobierno en 2016, finales de 2016, y la Corte da su opinión o genera la opinión en noviembre del año pasado, pero la comunica al Estado costarricense a principios de este año. ¿Por qué sabemos o por qué decimos no estamos generando una causalidad? Es decir, porque pasó esto, se causa esto, pero sí hay una asociación importante y es precisamente que si comparamos los dos grupos por aparte, vemos que las personas que están contra, en ese grupo de personas que están contra la decisión de la Corte, un 27% de esas personas está apoyando a Fabricio Alvarado. Es decir, ahí está su grupo, claro, su grupo fuerte. En cambio, en las personas que obviamente son menos del total de la muestra, que están a favor de la opinión consultiva y de su fondo como tal, el caso de Fabricio Alvarado mantiene un 3%. O sea, el 3% que mantuvo en el mes de diciembre está igual o mantiene ese mismo porcentaje en las personas que están a favor de ese resultado. Es decir, ahí es donde hay una diferencia muy importante y es un dato que yo creo que es muy importante porque ahí nos revela dónde está el nicho electoral de Fabricio Alvarado en este momento. Sí, no, de hecho, pues vamos a hacer una pausa, pero al regreso, ya para el cierre del programa, vamos a ver los perfiles de apoyo que tiene cada uno de estos candidatos. Vamos a una pausa y ya regresamos acá en Sobre la Mesa. Regresamos a Sobre la Mesa, hoy analizando el tema de conservadurismo a la cabeza, la encuesta sociopolítica del CIEP que acaba de presentar. Y bueno, ya para entrar un poco en, ¿verdad? Efectivamente, sobre los datos de quiénes son los que están a la cabeza, cuál es el perfil de cada uno de los partidos, podríamos empezar con Fabricio Alvarado y el perfil que tiene, ¿verdad?, de intención de voto. Por supuesto, también arrasa en el segmento de quienes están en contra de la Corte Interamericana, del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por tanto en contra del matrimonio igualitario, pero también llama la atención un arrastre fuerte que tiene entre jóvenes, ¿verdad, Jesús? Porque
uno pensaría, siendo muy simplista, conservadores es la gente mayor. Sí. Fabricio Alvarado, candidato conservador, pero encontramos que arrastra muchos jóvenes. Sí, ahí es un dato interesante y vemos que entonces esta irrupción, este cambio que hubo en la intención de voto, no es un asunto demográfico, entonces es otra señal que nos da de que tenemos que ir más allá de lo meramente demográfico e irnos a otros factores externos, que por eso es que nosotros pensamos que este shock religioso, que como lo hemos denominado, es tan importante. O sea, para explicar este ascenso no es un asunto de edad, no es un grupo de educación, sí, tiene un poco de relación con la educación, pero es principalmente un asunto más cultural que demográfico. O sea, Claro. ahí es donde hay un cambio importante y donde Fabricio Alvarado y Restauración Nacional como partido tuvo su gran auge. Pero sí hay que rescatar el hecho de que las mujeres, principalmente donde tuvo más arrastre o donde tiene más arrastre el candidato, y si vemos otros factores más de contexto, precisamente son las mujeres o donde encontramos un crecimiento o unas opiniones conservadoras más fuertes que en el caso de los hombres. Yo creo que podemos decir de manera directa que las mujeres son más conservadoras que los hombres, a juzgar por la respuesta en contra del matrimonio igualitario, en contra del aborto en casos de violación, o el aborto, o en la pregunta sobre si apoya o no el fallo de la Corte Interamericana, son sobre todo mujeres. Claro, yo ahí tendría como la hipótesis de poder ver realmente, bueno, una con ver las iglesias ve que en realidad son las mujeres las que más se acercan a las iglesias, no tanto los hombres, que eso podría afectar, pero es solamente un supuesto, porque no tengo como datos para poder, digamos, ir más allá. Sí, aparte hay patrones de crianza claramente establecidos y patrones propios del patriarcado que nos dicen la mujer como base de la familia tiene que proteger ese modelo de familia, ¿verdad? Que es toda esta parte patriarcal, machista que se nos ha venido inculcando y que a las mujeres se les inculca con más fuerza que al hombre. Entonces, por ahí también podría venir como estas hipótesis que podemos desarrollar de por qué se presenta mayor conservadurismo en mujeres que en hombres. Y seguimos con la lógica patriarcal para poder ver el perfil del PIN, ¿verdad? Porque efectivamente un poco la campaña de Juan Diego Castro es mucho mano dura, ¿verdad? Un discurso bastante patriarcal. Y bueno, podemos ver ahí cuál es el perfil, ¿verdad, Jesús? En este caso, como lo adelantaba Álvaro, aquí hay más hombres que mujeres. O sea, hay un cambio importante y una contraposición entre Fabricio Alvarado y Juan Diego Castro en lo que sería el género de las personas. O sea, tiene más hombres lo apoyan y eso sí es una diferencia muy importante con eso. ¿Por qué? O sea, su discurso sí, yo creería que sí le está llegando más a los hombres de mano dura, de fuerza, de mostrarse como una persona fuerte y llamémoslo así, varonil en este estereotipo que tenemos creado. Entonces, ahí sí, y personas al igual, ahí sí no hay una diferencia, sino que hay una igualdad con Fabricio, que principalmente tienen estudios máximo de primaria o hasta secundaria. O sea, en universitarios discurso o estas formas no han calado tanto como sí en personas. En edad pasa algo similar y es que ese discurso está calando más todos los extremos de la pirámide. Pero eso cambió porque hace 2 encuestas en realidad el perfil de edad de Juan Diego era de hombres mayores. Exacto. Llama la atención que ahora también tiene jóvenes. Ahora también ya en el grupo de jóvenes, de los más jóvenes, menores a 34 años, ya la figura de Juan Diego empieza a fortalecerse un poco también. Habría que ver qué pasa ahí, ¿verdad? Si es parte de ese discurso de mano dura y de inseguridad que ha empezado a permear en las personas jóvenes en este caso específico. En el caso de Juan Diego Castro, perdón, Marcela, no importa mucho si están a favor o en contra del fallo de la Corte Interamericana, como que se reparte bastante el apoyo a Juan Diego Castro en este criterio. Sí, ese no es un elemento, digamos, como importante, está bastante a pesar de que el discurso de él ha sido en contra del matrimonio igualitario. Sí, claro. El perfil del PLN, ¿verdad? El Partido de Liberación Nacional, bueno, de Antonio Álvarez de Santi. Jesús, ¿qué podemos decir? Aquí, con Liberación Nacional y en caso específico de Antonio Álvarez de Santi, hay una diferencia no tan grande en caso de sexo. Las mujeres apoyan un poco más a Antonio Álvarez de Santi que los hombres, donde sí hay Bueno, y ese fue un dato, digamos, relevante porque son las mujeres las que hacen que doña Laura Chinchilla llegara a ser presidenta de la República, ¿verdad? Que ahí hay un nicho que el PLN, ¿verdad?, le sacó provecho en esa elección. Claro, sí.
También lo que sí es muy relevante y es el apoyo que tiene Antonio Álvarez de Santi en las personas mayores de 55 años. Ahí, en este caso, ya sí, volteando un poco, ya sí es el caso de las personas mayores de 55 años. No está creciendo en población joven. No está creciendo en población joven, es decir, ahí sí tiene como su reto poder llegar a población más joven que los mayores de 55 años. Y aquí ya sí hay un cambio pequeño, que tampoco no es tan grande, pero sí es relevante. Y es que aquí sí hay un cambio. Ya antes, principalmente, incluso la pasada elección, cuando se hace el estudio postelectoral, se ve que Liberación Nacional tiene un nicho importante en las personas de menor educación. Ahora sí hay un cambio y ya él se posiciona principalmente en secundaria, pero ya no le está yendo tan mal con personas universitarias, como le fue a Johnny Araya en la pasada elección, o como en un inicio de esta campaña estaban los universitarios que no era un nicho importante en caso de Antonio Álvarez. No lo vimos en el gráfico acá en pantalla, pero en el perfil con base en el estudio de diciembre se ve que sí tiene un sesgo, va a haber un sesgo, un predominio grande del apoyo de Liberación Nacional en las zonas costeras, ¿verdad? En las 3 provincias fuera del Valle Central. Sí, de la gran área metropolitana, que era tradicionalmente las provincias en las cuales tenía mayor apoyo el PUSC, ¿verdad? Exacto, que ahora se trasladó más... En aquellos tiempos, exactamente. Y ahora también se trasladó, que pierde mucho apoyo en su base electoral importante, en la época del bipartidismo, que era el Valle Central, entonces, claro, que es donde se concentra la mayor cantidad de población del país. Sí. Pasemos entonces al perfil de apoyo del PUSC, ¿verdad? Con don Rodolfo Pisa, que ahí también... ¿Cómo se reparte? En el caso de Rodolfo Pisa, se tiene que perdió, o sea, bajó un poco en su intención de voto, pero siempre dentro del margen de error. Y aquí es importante resaltar que algo que mencionábamos previamente, que hay un triple empate entre varios candidatos. O sea, hay un empate en el primer lugar, hay un empate en el segundo lugar y hay un empate en el tercer lugar. En este empate entra, en el tercer lugar entra don Rodolfo, Carlos Alvarado, don Rodolfo Pisa, Carlos Alvarado y don Rodolfo Hernández. Y también entra Antonio Álvarez, o sea, están como tan pegados todos que eso sí es importante resaltar que hay empates. En el caso de Rodolfo Pisa, tiene su fortaleza, está en personas con mayor educación, o sea, secundaria y universitaria, personas jóvenes que están apoyando a Rodolfo Pisa y personas que avalan la decisión de la Corte. Y eso también es interesante porque Rodolfo Pisa sí ha tenido también un discurso conservador, pero... No se ha ligado tanto al discurso conservador, diría yo. No ha logrado tal vez convencer. No ha logrado convencer y aparte no ha tenido el discurso conservador que vemos muy común, que yo no estoy a favor, yo no sé qué, o incluso el extremo de si no pasa algo hay que sacar a Costa Rica de la Corte. O sea, él ha mantenido su postura de soy un hombre respetuoso del derecho, entonces no voy a... no me gusta, pero lo acato. Lo hace de una manera quizás, Jesús, perdón, un poco más disimulada, porque su lema de campaña es vote por su familia, ¿verdad? Y luego trata como de usar el concepto de familia un poco más amplio, pero siempre usando la palabra familia, que es significativa, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. O sea, pero bueno, yo creo que algo importante con don Rodolfo es que no ha sido como tan contradictorio, que ha sido como la crítica, ¿verdad?, a Antonio Álvarez, de que su línea discursiva se ha mantenido, ¿verdad? No, aunque no es tan clara, pero no es que ha pasado de una cosa a otra, ¿verdad? Que es como lo que un poco se ha planteado en diferentes análisis. Y bueno, y el otro perfil que tenemos para analizar hoy es el del PAC, con Carlos Alvarado, que un poco también ahí me gustaría ver también los datos, Jesús, porque cuando se pregunta sobre Carlos, se plantea que la gente, tiene, una buena, posición con respecto, lo ve bien, pero es poco conocido, ¿verdad? Sí, así es, Carlos, el candidato del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, es poco conocido y medianamente bien valorado, o sea, es algo importante de resaltar. En su caso, tiene el perfil que llamaríamos propio del PAC, sí, que eso sí no ha variado desde la primera elección que se presentó Otón Solís, que se acrecentó en 2006, se repite en 2010 y la repetimos en 2014, que es personas con un alto nivel educativo, en personas con universidad o con estudios superiores, tienen gran apoyo, personas jóvenes y en este caso Carlos Alvarado es el que saca ventaja, si bien es cierto, no tan significativa, pero sí tiene una ventaja importante dentro de las personas que sí apoyan el fallo de la Corte, es decir, ahí es donde está su nicho, en el progresismo, que podríamos ya hablar de alguna forma.
Y en el caso de género no hay diferencias importantes ahí de Carlos Alvarado. Y Jesús, ahora que yo te preguntaba, digamos, él es de los poco conocidos. ¿Quiénes son los candidatos más conocidos? Aquí es relevante mencionar a Otto Guevara como el candidato más conocido, pero propiamente por su historial ya Peor en valorado. elecciones es el peor valorado. También está Antonio Álvarez de Santi, muy conocido, mal valorado. Luego tenemos a Juan Diego Castro, muy conocido. Y Juan Diego Castro es algo interesante. Nosotros preguntamos valoración de figuras, de candidatos y la candidata en octubre, o sea, al inicio de la campaña, y ahora para ver el desgaste que pueden haber tenido en campaña. Y Juan Diego Castro sí tuvo un desgaste importante. En el mes de octubre era el candidato mejor valorado y ahora está como un candidato muy bien valorado. O sea, está entre los últimos lugares en calificación. Eso nos dice que a él esta campaña sí lo ha desgastado mucho en la imagen que tenían los costarricenses de él. En conocimiento, no ha cambiado, o sea, no más personas lo conocen o no, pero del grupo de personas que lo conocen, su calificación ha desmejorado bastante. La próxima, bueno, sí, que fue lo que le jugó a favor a Fabricio Alvarado, que sí, al principio lo conocía muy pocas personas, pero lo valoraban muy bien. En el momento en que se visibilizó mucho más, esa evaluación se mantuvo alta y más personas lo conocieron, entonces el resultado de esta ecuación es el apoyo, por lo menos que se refleja en esta encuesta. La próxima encuesta, ¿para cuándo? ¿Que sería la última? Sí, la última encuesta se va a publicar en el semanario el próximo miércoles 31, que es el último día, que da el Tribunal Supremo, bueno, que da la legislación nacional para publicar estudios de opinión, encuestas como tal, con dos salidas diferentes, y eso es algo que es importante resaltar. Una encuesta normal, como la que hemos venido haciendo, y ahora sí vamos a tener los resultados de un panel. Un panel es una encuesta, sí, que la hacemos, encuesta. O sea, eso sí es muy importante, que son dos encuestas completamente separadas, una aleatoria y otra de panel. En el panel preguntamos a un grupo de personas importantes, a las personas que le hicimos la encuesta en octubre, le hicimos la encuesta y les dijimos que las íbamos a estar llamando mes a mes para ver cómo están cambiando, cómo cambian su posición, etc. Porque eso es importante, porque ya podemos ver dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo está ahorita el panorama actual con una muestra aleatoria completamente nueva? Y podemos ver cómo se movió durante toda la campaña un grupo de personas para ver qué movimientos hay. Un dato que se puede adelantar del panel, de octubre a diciembre, un 40% de las personas que ya tenían candidato decidió cambiar. Claro, eso nos da. Ahí nos está diciendo cómo está cambiando la campaña y lo volátil y cambiante que claro, está. Ahí es donde nos da precisamente cuenta de la volatilidad y que cualquier cosa puede pasar. Bueno, muchísimas gracias Álvaro y muchísimas gracias Jesús por estar acá en Sobre la Mesa. Les esperamos la próxima semana en otro programa acá de Sobre la Mesa.